Estamos muy agradecidos porque unos hermanos nuestros que viven en la ciudad de Zaragoza han decidido en esta mañana presentar a su niñita que se llama Miranda Sofía y también a su hijo Nicolás, presentarlos al Señor. El hijo ya se presentó, sí, el año pasado. Y estábamos un día en casa, no sé si fue Priscila, no sé quién fue, me dice: papá, ¿sabes quién se acaba de ser miembro de la iglesia virtual? Yo, ¿quién? Jennifer López. Digo, Jennifer López. En aquellos tiempos, digo, pues ahora vendrá Anthony, ¿cómo era? Anthony detrás de ella, ¿no? Digo, Jennifer López, miembro de la iglesia virtual. A ver, déjame ver. Dice, no, es otra Jennifer López. Digo, bueno, gloria a Dios, ¿no? Pero claro, es que tiene un nombre muy importante, ¿no? Entonces, antes de que ellos pasen adelante en esta mañana para que oremos por su niñita, yo quería llevarles un momentito al Evangelio de Lucas. Si lo tienen ahí a mano, por favor, y si no, no pasa nada. Yo les voy a leer esta hermosa porción. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, encontramos el momento cuando sus padres, sabemos que José no intervino en la concepción del niño, ¿no?, de Jesús. Él es lo que se conoce como padre putativo, ¿verdad? Su madre quedó embarazada por una intervención milagrosa del Señor. Lamentablemente los judíos nunca aceptaron este milagro. Otros sí, pero este no, al contrario. Lo condenaron, lo criticaron y hasta en el famoso Talmud, los judíos tienen dos enciclopedias gigantescas que se conocen como el Talmud Babli, que se escribió en Babilonia, y el Talmud Jerusalén, que se escribió en la ciudad de Jerusalén. Y allí está toda la tradición, todas las conversaciones, preguntas, respuestas, rituales, ceremonias, etcétera, etcétera, etcétera. Por más de 1500 años, ahí está todo registrado. Y en uno de los Talmud dice que María mantuvo una relación sexual con un romano llamado Pantera. Y de esa relación quedó embarazada y nació este niño. Y bueno, no les voy a contar lo que el Talmud dice acerca del niño ni de Jesús, porque sería espantoso escuchar las barbaridades que ahí se dicen, ¿no? Pero la realidad es que la Biblia dice que esta mujer fue visitada por el Señor de una forma milagrosa, como otras mujeres fueron visitadas en la antigüedad, como Sara, Rebeca, la esposa de Manoa, etcétera, ¿no? Pero en este caso no hubo un contacto físico entre ella y su marido, sino que fue algo sobrenatural, único e irrepetible. ¿Oyeron, hermanitas? E irrepetible. No, es que a mí, no, a usted no le pasó eso. ¿Vio? Esto es algo único e irrepetible, ¿verdad? Y había la costumbre de que cuando el niño cumplía los 8 días, que es cuando está el nivel de coagulación en sangre más elevado, se llevaba al niño para ser circuncidado. Se le quitaba lo que se conoce en hebreo como el kéter, o la corona, o el prepucio, como se conoce, ¿no? Porque las coronas tienen que ser puestas a los pies del maestro, ¿verdad? Y ese prepucio era quitado del varón y lo ejecutaba, lo llevaba a cabo una persona especializada en estas operaciones, llamado el Moel, hasta el día de hoy. Ahora, había un momento en el que a ese niño que había estado recluido con su madre, porque tenían que cumplir unos rituales de purificación, si era niña un tanto y si era un niño otro tanto también, tenían que ser llevado para presentarlo al Señor. Y allí era cuando podríamos decir que se presentaba en sociedad al niño. Allí era cuando se decía, este niño, cuyos padres son fulano y mengano, lo presentamos y hoy le vamos a poner este nombre. Leamos este día cuando fue llevado el niño a ser presentado a la presencia de Dios. En Lucas capítulo 2, dice en el verso 22 que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Si quieren saber un poquito más de cómo se hacía el ritual, la liturgia, la ceremonia, pueden leer en Éxodo capítulo 13 y ahí van a encontrar cómo se hacía esa ceremonia de presentación al Señor. Ahora, como ellos eran, digamos, de una clase social muy humilde, muy pobres, ustedes van a ver que había diferentes sacrificios a la hora de presentar a un niño al Señor. Ellos optaron por el sacrificio, la ofrenda más modesta, que consistía en un par de tórtolas.
o de palominos. Eso era lo mínimo que se podía ofrecer. Nunca hay un máximo, pero ese era lo mínimo. Entonces, ellos van a Jerusalén, no viven en Jerusalén, pero tienen que desplazarse hasta la ciudad de Jerusalén. Y en el templo resulta que allí hay un hombre muy interesante que se llamaba Simeón, que dice que este Simeón era justo, piadoso y esperaba la consolación de Israel. Fíjense qué tres características tan extraordinarias. Era un hombre sadik, era justo. Sus obras, sus acciones, su comportamiento, su conducta hablaban muy bien acerca de él, ¿verdad? Era un hombre que conforme a la ley de Moisés, conforme a todos los preceptos y mandamientos y enseñanzas, se podía considerar que estaba justo delante de Dios. Aparte, era un hombre que vivía en santidad, piadoso, es santo, ¿verdad? Vivía para el Señor. Y además, una característica muy importante, y es que él esperaba la consolación de Israel. Ahora, durante siglos, el pueblo de Israel estaba esperando esta consolación, que era la venida, la manifestación pública del Mesías. ¿De dónde viene esta idea de que algún día Dios visitaría a su pueblo y sería redimida toda la raza humana a través del sacrificio de aquel Mesías? Bueno, la primera información que tenemos, el primer dato que tenemos en la Escritura acerca de que nacería un niño que sería herido en su calcañar, pero que a su vez él heriría a la serpiente en su cabeza, la tenemos ya en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15. Allí el Señor da un dato tremendamente interesante y allí es donde Satanás por primera vez se entera y oye de los mismos labios de Dios que algún día la mujer va a tener un niño que va a ser herido en el calcañar por Satanás, pero que al mismo tiempo esta criatura va a herir en la cabeza con herida mortal para siempre a Satanás. Satanás comienza a seguir el rastro como perro sagüeso e intenta descubrir dónde y cuándo y quién es. Se descarta la posibilidad de que sea una niña, porque hablaba de un varón, pero dónde van a ser no se sabía en ese momento. ¿Cómo se va a llamar? ¿A qué tribu va a pertenecer? No se sabía prácticamente nada, sino simplemente que vendría un niño diferente, especial, que repito, sería herido por Satanás y al mismo tiempo él heriría a Satanás. Y si ustedes siguen ese hilo conductor desde Génesis 3:15 hasta el Calvario, hasta la cruz, se van a dar cuenta de que el objetivo del diablo era impedir a toda costa que ese niño naciera. Lo intentó en varias ocasiones. Cuando él se entera de que a través de la descendencia de Abraham, el amigo de Dios, el patriarca, va a venir esa criatura, él hace todo lo posible para impedir que ese niño nazca. Y curiosamente, ¿verdad?, la esposa de Abraham, el que va a bendecir a todas las naciones de la tierra a través de este descendiente, resulta que no puede concebir, no puede dar a luz hijos, porque dice la Biblia que era estéril. Pero Dios interviene por primera vez en la historia, sanando, abriendo la matriz de una mujer avanzada en edad, estéril, y logra concebir a un hijo que le pusieron Yishak, el que reirá en el futuro. Porque desde el día de la promesa hasta el cumplimiento de la promesa, tanto en su primera como en su segunda venida, Yishak, el descendiente de Israel, lloraría. Pero habrá un momento en el que Israel reirá y llenará nuestra boca de risa. Y dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor en esto, ¿verdad? Y curiosamente ya Satanás sabe por dónde viene la descendencia de esta criatura. Y este muchacho, cuando vuelve de lo que se llama la aquedá, es decir, la atadura, cuando este muchacho ya con casi 40 años de edad sale del hogar de Beersheba donde vivían y se dirige camino de 3 días al monte Moriah, donde su padre ha recibido una revelación, una orden divina extraña, pero que no cuestiona, de que tiene que ponerlo sobre un altar y sacrificarlo como si fuera un animal. Él se despide de su madre y ahí se lleva a cabo una despedida tremendamente dolorosa. Porque es la última vez que Isaac verá a su madre y es la última vez que su madre Sara verá a su hijo. Se da cuenta de que llevan la leña, se da cuenta de que llevan las brasas, se da cuenta que llevan el cuchillo, por cierto, bien afilado, pero se han olvidado de lo más importante y es del cordero. Y Sara sabía perfectamente que probablemente nunca más volvería a ver a su hijo. Porque en esa ocasión no iba a morir un animal inocente sobre un altar, sino que probablemente en la intimidad del hogar su marido le dijo, Dios nos ha pedido que le entreguemos a nuestro hijo. Ya le había pedido una vez que a uno lo echara de la casa, a Ismael, y ahora el segundo se lo pide en sacrificio. Podía haberlo hecho al revés, ¿verdad? Pero el Señor sabe lo que tiene que hacer.
Tan tremenda, tan dolorosa fue esa despedida, que cuando Isaac vuelve a casa, su madre ya ha muerto. Murió de dolor, de pena, porque él sabía que su hijo iba a ser la víctima inocente sobre ese altar. Todos conocemos la historia y sabemos que al final el Señor le salvó la vida. Y Abraham sabía que aunque lo matara, Dios es poderoso para resucitarlo de entre los muertos, porque él conocía a su Dios. Y por eso dijo: iremos, adoraremos y volveremos. Y cuando él llega al hogar y ve que su madre ya ha muerto, dice que él se va a un pozo llamado el pozo del viviente que me ve. Y allí él se desahoga delante de Dios. Pero ya su padre tenía un plan organizado, que era el de ir a buscar a una esposa para que consolara su corazón. Y mientras él sale al campo y medita y reflexiona y ora y busca respuestas en Dios y se esconde y se refugia en el Señor, la Biblia dice que oteando el horizonte, mira en el horizonte, ve una caravana de camellos que vienen y observa que viene una joven hermosa que se cubre cuando lo ve, y ella pregunta: ¿quién es ese hombre? Y le dice Eliezer, el criado fiel de Abraham: ese es el heredero, el hijo de mi Señor. Y entonces dice que se produce una unión. Y él se consoló por la pérdida de su madre con su esposa Rebeca. Pero él sabe que en sus genes, él sabe que en sus entrañas, él tiene que también tener hijos, porque el Mesías, el que va a bendecir a todas las naciones de la tierra, tiene que pasar por él. Y él es una pieza clave en la historia de la humanidad. Él sabe que no es un hombre, un niño cualquiera. Él sabe que la historia, la humanidad depende de lo que va a suceder con su descendencia. Y entonces se acerca, se allega a su mujer, y curiosamente resulta que su esposa también es estéril, como su madre fue estéril, pero que el Señor abrió su matriz y él pudo nacer. Entonces dice que él ora, él clama al Señor, y el Señor por segunda vez vuelve a abrir el vientre de su esposa, y tiene no un hijo, sino tiene dos. Y en esta ocasión son hermanos gemelos, completamente distintos el uno del otro, por fuera y por dentro. Uno es velludo y el otro es lampiño, no tiene ni un solo pelo. Uno buscará a Dios, otro buscará presas para matarlas en el campo. Uno representa un modelo, un estilo de vida que es la carnalidad, la mundanalidad, etc. Y otro representa, aunque con sus defectos, representa la búsqueda de Dios, el anhelo de obtener la bendición de Dios, aunque tal vez los métodos que utilizó durante años no fueron los acertados. Y la palabra del Señor nos enseña que Jacob se casa. Él realmente quería casarse con Raquel, pero le dieron una nota equivocada. Él quería la menor y le dieron la mayor. Y hay una diferencia entre tocar en la menor o en la mayor. Los que son músicos lo saben, ¿verdad? Es interesante notar, a modo simplemente de dato informativo, que todos los sonidos de la creación, todos, cuando un pájaro canta, cuando el viento sopla, cuando una ola golpea en las rocas de una playa, o cualquier sonido de la creación, todo está en tono menor. Como la alabanza bíblica está toda en tono menor, la menor, re menor, mi menor, ¿verdad? Y es interesante notar que Jacob con su amada quiere tener hijos, porque él sabe que el Mesías tiene que venir. Él es el tercero en la línea, pero resulta que su esposa Raquel también es estéril. Pero hay un precedente. ¿Y qué es lo que será? Lo mismo que fue. Su abuela fue sanada, su madre fue sanada, y ahora su mujer también lo será. Y vuelven otra vez a ver la gloria de Dios en el hogar. Y entonces ya Satanás está como perdido, se da cuenta de que ya por ahí no puede frenar la descendencia del Mesías. Y entonces, viajando en el tiempo y en el espacio en la historia bíblica, nos encontramos que el pueblo, por motivos que todos ustedes conocen o deberían de saber, cae como esclavos en Egipto, y allí están como una jaula de oro, pero bien encerrados. Hay agua, hay comida, hay buenas tierras, pero no hay libertad. Porque la palabra Egipto en hebreo es Mitzrayim, y se escribe con una M abierta al final y con una M cerrada al final. Sí, es muy fácil entrar, pero imposible salir de aquí, a menos que sea por el poder de Dios. Y la Biblia nos enseña que después de un clamor intenso de muchos años, de mucho tiempo, lograron salir de la esclavitud. Pero durante el tiempo de la esclavitud, Faraón, que es un tipo de Satanás, intenta destruir, intenta frenar el crecimiento numérico del pueblo de Israel, hasta el punto que llegó a dar un edicto terrible que nunca nadie lo había dado. Y era matar a los niños varones, arrojándolos vivos a las aguas del río Nilo para que fueran ahogados y destruidos. Pero en las paradojas de la vida se le escapó el principal. Aquel que cuando la hija del faraón va al río Nilo a hacer sus necesidades, lo coge y dice: este niño es de los hebreos, porque es un niño que está circuncidado.
y este no es de los nuestros. Y dice que lo vio, dice la versión Reina Valera, lo vio niño bueno. Perdón, dice, lo vio niño hermoso, pero el texto original dice que lo vio un niño bueno. Y proféticamente, ese niño es criado nada más y nada menos que por el peor enemigo del pueblo de Dios. Y se convierte en el libertador del pueblo de Israel. Y así podríamos hablar mucho tiempo, cómo Satanás a lo largo de la historia, con cautiverios, con persecuciones, con idolatría, con inmoralidad, intentó frenar al Mesías. Pero gloria a Dios que cuando vino el cumplimiento del tiempo, todo se cumplió. Y ahí lo tiene ahora Simón delante de sus narices. Ese es al que él se refería cuando dice la palabra que el Espíritu le había revelado que él no gustaría, que él no experimentaría la muerte hasta que viera con sus propios ojos la consolación de Israel, que es decir, hasta que viera al Mesías, al ungido del Señor. Y cuando él lo toma en brazos, él dice estas palabras: ahora, Señor, puedes despedirme a mí, tu siervo, en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Él sabe que ese niño va a traspasar las fronteras de Israel. Esos prejuicios, ¿verdad? Esas rivalidades entre judíos y gentiles, él las va a romper todas y de ambos pueblos va a ser uno. Y por eso cuando Pedro entiende la repercusión del Evangelio, lo que ha hecho el Evangelio en la humanidad, en las naciones de la tierra, él dice: y vosotros gentiles que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí Simón está profetizando que ese niño, ese ungido, ese Mashiach, ese Mesías, va un día a romper esas estructuras. Esa pared intermedia de separación de ustedes por allí, nosotros por acá, todo eso va a desaparecer. Porque Él ha venido para traer luz, para vendar a los quebrantados de corazón, para sacar de la cárcel espiritual a muchas personas y para traer redención y consolación a la humanidad. Y ahora Él lo tiene en brazos y Él es un digno representante de la ley, de la Torá de Moisés. Él es un sacerdote, Él es un levita y Él tiene, el levita, el sacerdote, tiene al Mesías en la mano. Y es que dice la Biblia que la ley nos lleva a Cristo, porque la ley sin Cristo no tiene ningún sentido. Y aquí está la ley, aquí está el sacerdote portando en las manos al Mesías diciendo: esta es la luz del mundo y la consolación de Israel. Pero es curioso porque no solamente ya la ley daba testimonio de que vendría el Mesías en cualquier momento, aunque se fue dando progresivamente toda la revelación del nombre, de la familia, del lugar, etcétera, etcétera, sino que además los muchos profetas de la antigüedad, todos prácticamente hablaron de él. Jeremías, Isaías, Malaquías, Habacuc, Abdías, Sofonías, todos hablaron de alguna u otra manera, daban pinceladas, ¿verdad? Daban información acerca de su muerte, su resurrección, su traición, su segunda venida, etcétera, ¿verdad? Y entonces solamente tenemos al representante de la ley. No, pero miren lo que dice. Dice que allí también estaba una tal Ana, que dice que era profetisa. Y ahí está la ley y los profetas representados con el niño delante. Como pasó tiempo más tarde en el monte Tabor, cuando dice la Biblia que se presentó Elías y se presentó Moisés, y ambos tenían en medio al Señor Jesús. Y esta mujer, su padre se llamaba Fanuel. Ella era de la tribu de Aser, una tribu poco conocida realmente. Y fíjense qué dato curioso nos da. Dice que era una mujer de edad muy avanzada. Ayúdenme en esto, porque a veces he consultado esto y no terminan de ponerse de acuerdo para interpretar esto. Dice que era una mujer de edad muy avanzada, eso está claro. Y el dato que nos da para saber lo anciana que era es que ella había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Quiere decir que estuvo 7 años casado con su marido, ¿sí o no? Desde su virginidad se casa virgen, ¿verdad? Y está 7 años con él. Pero había quedado viuda hacía 84 años. 84 y 7, ¿cuánto es? Pero ¿con qué edad se casó? Porque también hay que sumarlo. Luego tenía mucho más de 100 años esta mujer, ¿sí o no? Gloria a Dios, por fin, después de 40 años nos ponemos de acuerdo. Gloria a Dios, un aplauso al Señor. Qué bueno. Bueno, gracias a Dios. Porque una vez tuve una discusión con Elena que por poco nos divorciamos por este dichoso versículo. Por poco se me vuelve otra vez a asambleas de hermanos. Se me viva hijo otra vez. 84 años viuda. Y la mujer dice que estaba allí, pero miren qué hacía esta mujer. Sirviendo de noche y de día al Señor
con ayunos y oraciones. Con tantos años todavía ayunando y orando. No te tienes por qué sentir como mueble viejo, abuelo y abuela. No. No te tienes por qué sentir como ¿dónde me meto? ¿En la casa del nieto, del hijo, de la hija, al asilo? ¿A dónde voy? Porque todavía eres útil, porque hay latido de vida en tu corazón, porque hay riego en tus venas. Y esta mujer con una edad tan avanzada aún oraba y ayunaba, pero dice que además le hablaba a todo el mundo del niño. Era una evangelista increíble, una mujer de oración, una mujer consagrada. Y ahí están los profetas representados en Ana, y ahí está la ley representada en la figura de Simeón, y ahí está el Señor en medio. Pero hay un momento en esta presentación de este niño que este hombre proféticamente, yo sinceramente creo que él no fue consciente de la repercusión, ¿verdad?, del alcance de sus palabras, cuando él le dice a María, la madre del niño, verso 34. He aquí este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Muchos van a tropezar y caer, pero muchos van a ser levantados, restaurados y transformados a través de la vida de esta criatura que se hará grande y será el Mesías de Israel y de la humanidad. Y él habla de que habría una señal, que sería una contradicción, como una piedra en el zapato, que hasta el día de hoy los judíos no terminan de entender cómo es posible que si él fue el verdadero Mesías, los paganos, los romanos, los enemigos del pueblo de Dios, lo mataran y acabaran con su vida de esta manera. Aún no lo terminan de entender. ¿Restaurarás el reino en este tiempo o tendremos que seguir esperando? No os toca a vosotros saber las sazones que mi Padre puso en su sola potestad. Yo no he venido a libraros de un yugo del imperialismo romano. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Porque hay un imperio más fuerte que el de los romanos, y es el imperio de la muerte, es el imperio del infierno, es el imperio del diablo. Pero como dice la Biblia, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor Jesucristo no solamente vino para dar una esperanza momentánea, sino una esperanza y una salvación eterna. Y entonces esta señal es la crucifixión del Maestro, su muerte, su triunfo, no su fracaso, como dijo uno por ahí. No, su triunfo, su victoria en la cruz del Calvario. En el mismo monte donde David enterró la cabeza del gigante Goliat. Allí el de Gat, el filisteo, allí en aquel lugar, haciendo referencia a aquella cabeza, allí mismo fue crucificado el Señor Jesucristo. Y allí fueron heridos sus calcañares, allí fue herido su costado y sus manos. Pero allí fue herido para siempre Satanás y nunca más volverá a levantar cabeza. Es interesante notar que emplea la palabra señal. Los judíos siempre estaban pidiendo señales. Los griegos sabiduría, los judíos señales. Haznos una señal, convéncenos, hombre. Haz algo, haz un truco de magia. Haz algo que nos convenza y te aceptemos definitivamente como el Mesías. Decía incluso aquel, manda uno de entre los muertos a mi familia para que crean. Y el Señor le dice, o Abraham le dice, que mande a alguien de entre los muertos. A Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Si no les hacen caso a ellos, no van a hacerle caso a nadie. Prueba de ellos que después levantó a uno de los muertos después de 4 días y tampoco le hicieron caso, sino también quisieron matarlo. Y me refiero a Lázaro, ¿verdad? El Señor dijo, esta generación en la cual me ha tocado vivir es una generación perversa y maligna, todo el día pidiendo señales. Y a ustedes solamente se les va a conceder que tengan el privilegio de poder ver una sola señal. Y le llamó la señal del profeta Jonás. Y la explica diciendo que así como Jonás estuvo en el vientre del enorme pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará enterrado. Pero cuando sea levantado, y lo miren a Él, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esta señal que trajo liberación, esta señal que trajo vida y libertad a nuestras almas, iba a ser una auténtica espada que traspasaría el alma, la parte emotiva de María. El alma es la parte anímica, la parte emotiva, las emociones, los sentimientos, ¿verdad? ¿Cuánta gente está herida en el alma y no lo saben? Y Simeón le dice, una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ella no entendía nada. Todo estaba fresco, la historia se estaba haciendo, aún no estaba escrita, se estaba cumpliendo las profecías. Y eso era lo que era presentar a un niño al Señor. Venir delante del Dios que le había dado esa criatura, a esa familia, a darle gracias, porque tenemos que ser agradecidos con todo, con lo que tenemos y con lo que no tenemos. Sed agradecidos y todas las cosas sean siempre hechas con esta actitud,
Porque como he enseñado en muchas ocasiones, y estoy convencido de ello, hay cosas que no han cambiado porque no has cambiado y has dejado a un lado tus quejas y tus lamentos y tus lloriqueos y has comenzado a darle gracias al Señor. Estás en un desierto el Señor hizo uno de los milagros más grandes de su ministerio cuando dio gracias por aquellos poquitos panes y peces. Fue la gratitud lo que hizo que Lázaro saliera afuera cuando el Señor no hizo un espectáculo ni un show, sino que dijo: Padre, gracias, 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 Señor, te doy, porque sé que siempre me oyes, ¿verdad? Es una de las primeras palabras que aprendemos en esta vida. Yo la he aprendido en 17 idiomas diferentes. No es tan complicado. Enseñemos a nuestros hijos a decir gracias. Enseñemos que la primera palabra que tienen que aprender en esta vida es gracias, 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 Señor, ¿verdad? Es interesante notar que cuando el niño varón nacía, si no se redimía, si no se compraba, el niño no podía volver a la casa de los padres. Tenía que ser separado única y exclusivamente para servir a Dios. Y por eso hasta el día de hoy hay una ceremonia, la pueden ver en internet, se llama Pidyon Haben. Y es cuando el niño varón nace y abre la matriz y hace a esa mujer madre, ¿verdad? Lo ponen sobre el regazo de un familiar o de un ser querido y entonces comienzan a ponerle anillos de oro, cadenas, dinero, monedas de plata, etcétera, y compran, redimen al niño para que ese niño no tenga que dedicarse única y exclusivamente a servir al Señor, ¿verdad? Sino que pueda dedicarse a otras labores de la vida. Esta ceremonia hasta el día de hoy se lleva a cabo. Entonces, los padres fueron al templo y redimieron a su hijo con este sacrificio, aunque él ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo para ser el instrumento del Padre para la redención de la raza humana. El compromiso que adquirían sus padres era tremendo. El niño o la niña no va a adquirir ningún compromiso. La pobrecita ni se entera, no sabe lo que está sucediendo en esta mañana en este lugar. Pero los padres adquieren delante de Dios el compromiso, la responsabilidad de formar un equipo de trabajo, donde uno le va a enseñar a su hijo la palabra, el conocimiento de la Escritura, y su madre le va a transmitir esa confianza y esa fe en el Señor. ¿Cuántas veces hemos dicho que incluso en la palabra emuná, que es la palabra fe o confianza en el Señor, va incluida en las dos primeras letras la expresión em, que significa madre? Por eso le decía Pablo a Timoteo: la fe que ahora habita en ti habitó primero en tu abuela Loida y después tu abuela se la traspasó a tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Se traspasaba la fe de la madre al hijo y el padre le transmitía el conocimiento. Y eso es lo que es presentar a un hijo al Señor. Primero, un reconocimiento de lo que Dios ha hecho, el milagro de poder traer una vida a este mundo. Gloria a Dios, es lo más hermoso. Y te vengo a dar gracias por mi hijo. Pero también vamos a orar por los padres, para que el Señor les dé sabiduría en estos tiempos tan difíciles. De poder decirle a sus hijos: hijo, eso no es lo que el Señor enseña en su palabra. Eso es lo que están tratando de inculcarte y de meterte a la fuerza en la escuela. Pero eso no es así, hijo. Y cuando vayas a la universidad, si es que llegas, pues te van a enseñar muchas cosas totalmente opuestas a la Escritura. Pero el fundamento, la base, la vamos a poner lo suficientemente bien para que esa niña o ese niño el día de mañana no se aparte de los caminos del Señor. Pero la responsabilidad de educar, de inculcar la palabra de Dios, los principios morales y espirituales de la Escritura, ese estilo de vida diferente al del mundo, no es la responsabilidad de la iglesia, ni del pastor, ni del abuelo, ni de la abuela. Es responsabilidad de los padres, que adquieren un compromiso público delante de Dios y de esta masa de testigos, diciendo: nos comprometemos a educar en los caminos del Señor, a ser un ejemplo, a apoyar a nuestros hijos y a lograr descubrir en ellos el tesoro escondido. Y no sentirme como propietario de una criatura, sino como un instrumento que Dios va a utilizar para extraer